El idioma que vamos se a habla, ¿cuál es? Vamos a hablar ¿Árabe de o una musulmán? exposición, porque tenemos a Francisco Rodríguez, que lo hemos llamado, nos está esperando. Don Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, don Francisco Rodríguez, que es el comisario de esa exposición de documentos de patrimonio que hay en Italcable, la sala Italcable. ¿Hasta qué día está abierta, Francisco, la exposición? Hasta el día 22 de febrero. Un día más que la mía. Mediados de la semana que viene. ¿Y qué es lo que pueden ver los malagueños en esa exposición, a la que invitamos naturalmente desde aquí, como hacemos todos los miércoles, a visitarla? ¿Qué es lo que se puede encontrar allí? Bueno, en sentido general, pues la constancia, el comprobar que realmente, pues tanto Málaga como la ciudad de Sevilla fueron dos importantes ciudades industriales que estuvieron a la cabeza de España. Entonces yo creo que esto es lo más importante, porque a raíz de los vestigios que nos han quedado en la ciudad, pues muchos malagueños creo que ignoran esa realidad que está ahí. ¿Cómo acudimos a poder comprobar esa realidad? Pues mediante una serie de recreaciones virtuales de fábricas que en la mayoría de los casos han desaparecido sin haber dejado ningún vestigio. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a fábricas como la de óxido rojo de Málaga, la del plomo Los Guindos, la Peira, de la cual queda parte del edificio, o los propios ferrocarriles suburbanos. O si nos trasladamos a la ciudad de Sevilla, pues por ejemplo, la Torre de los Perdigones, la fábrica de cerveza de Cruz del Campo, que queda solo parcialmente. O sea que estamos hablando de un patrimonio. Yo creo que además es asignatura pendiente. Lo hemos hablado aquí en la tertulia en algunas ocasiones, de ese patrimonio industrial que ha desaparecido, que era tremendamente interesante, curioso en algunos casos, porque se trataba de incluso de elementos que se fabricaban ex profeso para esa fábrica, que no se encontraban en ningún otro sitio. Y sobre todo lo que sí ignora mucho el ciudadano es precisamente que Málaga fue una potencia industrial. ¿A qué nivel estaban Málaga y Sevilla? Es decir, ¿estaba una por encima de la otra? Pues siempre se ha hablado de Málaga como segunda potencia. Sevilla, ¿dónde estaban? ¿En qué nivel estaban? Bueno, yo creo que a niveles globales en Málaga estaba un poquitín por delante de Sevilla, porque tenía industrias muy destacadas desde el punto de vista tecnológico. Pero hay que recordar que ambas fueron pioneras en algunos aspectos. Los primeros altos hornos que se hicieron en España eran los del Pedroso en Sevilla y los de la Concepción en Marbella, y estaban ahí equiparados prácticamente en cuanto a los años. Málaga se ponía por delante en lo textil, pero sin embargo la primera fábrica de cerveza pues fue la Cruz Campo de Sevilla. Entonces yo creo que no es cuestión, digamos, de ponerse en plan de rivalidad, sino tomar conciencia de ese patrimonio que además ahora podemos visualizar de una forma muy atractiva, gracias a la realidad virtual. Está claro que sí. ¿Qué pasó? Que todo aquello se fue y que Sevilla parece casi como una ciudad con un toque muy agrario, muy rural, y Málaga se queda un poco con el sector turístico. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, se concatenaron varias circunstancias. La primera de ellas es que estuvieron a la cabeza cuando aquí se podía producir hierro con tecnología muy avanzada, mientras que las industrias del norte estaban atrasadas porque estaban con las guerras carlistas. Cuando aquello acabó y se pusieron al día, pues tenían situación de ventaja con respecto a Andalucía. Ellos tenían mineral de hierro y carbón, nosotros teníamos mineral de hierro, pero el carbón había que importarlo desde Inglaterra. Entonces ahí perdimos competitividad. También influyeron otros aspectos. Por ejemplo, en Málaga fue letal la plaga de la filosera. Efectivamente, claro. El No sustento, debemos sí. recordar, claro, que es que las industrias están todas interrelacionadas. En el momento que cortamos una que demanda hierro para las barricas, envase para la exportación de las pasas, litografías para sus decoraciones, pues esto es como un castillo de naipes, y detrás de uno vienen los demás. Y bueno, ya si queremos buscar más explicaciones, pues la competencia del azúcar de remolacha, pues también fue que algo que poco a poco fue acabando con la industria azucarera de caña, que era en aquella la que éramos punteros en Málaga. Y todo esto se produce, digamos, a lo largo del siglo XIX, fundamentalmente. Sí, hay como unos momentos, un hito, por ejemplo, que el punto de arranque podemos situarlo en torno a 1830, primer tercio del siglo XIX, se alcanza el punto álgido a mediados del siglo XIX. Málaga, por ejemplo, llegó a tener más de un centenar de chimeneas industriales, de las que tan solo nos han llegado 14 hasta nuestros días, y después, a partir de la llegada de la filosera, década del año 70, pues empezó una crisis, un declive
que fue lento y paulatino, que fue lo que definitivamente acabó con ese esplendor. De todas formas, a mí me gustaría recordar que no fue definitivo, porque a partir de comienzos del siglo XX comenzamos una recuperación, y en la década de los años 10 y sobre todo en la década de los años 20 se crearon muchas nuevas industrias, algunas de las que se exponen en esta exposición, como es el caso, por ejemplo, de la Peira, o por ejemplo, la de óxido rojo, son de esa época. Pero claro, ya nunca llegamos al nivel que tuvimos durante el siglo anterior. Pues ya lo saben ustedes, hasta el día 22 en la sala Italcable, que está en el mismo centro, se acercan por allí y descubran probablemente una faceta que ustedes no conozcan de la ciudad, que es ese esplendor industrial que tuvo Málaga junto con la ciudad de Sevilla, porque la exposición atañe a ambas ciudades. Paco, buenas tardes, soy Marion. Mira, ¿hasta qué punto puede ser atractivo la visita por parte de los centros educativos de patrimonio, de la exposición tuya sobre el patrimonio? Bueno, pues mira, precisamente mañana por la mañana tengo concertada una visita guiada con el Instituto de Welling, que es un instituto que siempre ha estado muy sensibilizado con el patrimonio industrial. Y al día siguiente vienen a visitarnos alumnos de la Facultad de Turismo de la UMA. Y el lunes pues viene también un colectivo de guías de turismo. Es decir, que yo creo que atractivo tiene para muchos colectivos. En el sector educativo, a mí me gusta particularmente transmitir la idea de que la realidad virtual, que estamos familiarizados con ella habitualmente a través de los videojuegos, pues tiene también una vertiente educativa. Resulta enormemente didáctica para explicar cómo eran los edificios industriales que ya han desaparecido. Francisco, muy brevemente, porque se nos va el tiempo, ¿sería posible en algún momento tener un museo del patrimonio industrial de la provincia de Málaga? ¿Hay material, hay posibilidades? Bueno, ahora con la realidad virtual entiendo que sí, pero ¿hay posibilidades de que eso sucediera, de que eso se empiece a germinar esa idea? Bueno, esa ha sido una de las grandes reivindicaciones de la Asociación en Defensa del Patrimonio Industrial de Málaga. Tengamos en cuenta que mientras ese museo no lo tengamos, los ciudadanos nunca terminarán de ser conscientes de ese esplendor que tuvimos en su momento. Tampoco debemos ser esclavos del objeto material, y aún así tenemos que recordar que nuestra asociación pues ha recogido muchas maquinarias, objetos y documentos, pero la realidad virtual y las modernas tecnologías pues nos permiten recrear pues una situación histórica que ya ha desaparecido. Muy bien, pues sí, Alan, una puntualización que queda. Buenas tardes, Francisco, 10 segundos simplemente. Me interesa mucho el tema y estaría muy interesado en ir con mis alumnos. ¿Hasta cuándo tenemos posibilidad de contactar contigo para ir por allí? Bueno, pues si os parece, incluso ahora fuera de antena nos ponemos de acuerdo, porque hasta el día 22 todavía quedan 2 días que no tengo concertado visita y nos podemos poner de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Pues Francisco Rodríguez, muchísimas gracias y volveremos a estar en contacto porque es un tema que es recurrente y tendremos que empujar un poquito para ver si somos conscientes de que esa es una parte importante de la historia de Málaga. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Felicitaciones, Paco. Felicidades, Paco. Muchas gracias. Gracias a ustedes.